Les voy a presentar a nuestra siguiente ponente. Es un honor contar el día de hoy con la presencia de la doctora Yolanda López Vidal. La doctora López Vidal es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Gotemburgo. Hizo una estancia en el Sloan Kettering en 1990. Actualmente es coordinadora del programa de diagnóstico SARS-CoV-2 de la UNAM, profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Medicina. Fue fundadora del programa de Inmunología Molecular Microbiana y es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores del actual CECITI. Fue subdirectora de evaluación en la Coordinación de Estudios de Posgrado y jefa de la Subdivisión de Investigación de la Facultad de Medicina y ha recibido múltiples distinciones como el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Nacional de Investigación de la Fundación GlaxoSmithKline y el Premio Ciudad Capital Heriberto Castillo Martínez. Cuenta con más de 140 publicaciones. Su trayectoria de más de 30 años se centra en la microbiología clínica, la inmunología de enfermedades gastrointestinales, la infección por Helicobacter pylori y el estudio del microbioma humano. El día de hoy la doctora nos va a hablar sobre las diferentes caras del SARS-CoV-2, una aproximación de la respuesta inmune. Muchas gracias, doctora, y un aplauso, por favor. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente. Es una segunda oportunidad y en esta ocasión quiero plasmar un poco la experiencia que tuvimos en la pasada emergencia sanitaria que todavía nos acompaña y que en la búsqueda de predecir el resultado clínico de los pacientes que se enfermaban por COVID para realizar estratificaciones de atención a los pacientes en esta clínica de diagnóstico de COVID en la UNAM, en la cual me fue otorgada para realizar dicha actividad, de la cual me siento muy halagada y muy agradecida por la oportunidad. Empezaremos solamente recordando que la enfermedad de COVID empezó en el 2019. Todos sabemos que hubo muchos casos y más de 7 millones de muertes. El espectro, sí, de las manifestaciones clínicas va desde una enfermedad muy ligera hasta un síndrome respiratorio agudo y que esto va fuertemente acompañado con la desregulación de la respuesta inmune y que primordialmente está balanceada por la respuesta inmune innata, la cual en momentos puede no contenerse y dar a la cascada, a la famosa cascada de citocinas que hemos escuchado en varias ocasiones y con diferentes estudios, que son una activación de citocinas inflamatorias y una coagulopatía de mal pronóstico. Y en ese interés hicimos una búsqueda exhaustiva de lo que en ese momento se conocía de la enfermedad para lograr tener una estratificación de estos pacientes para saber cuáles iban a evolucionar más rápidamente y que requerían una atención más inmediata que otros. Existían informes previos de cambios de citocinas y otros mediadores para utilizar para diagnosticar la enfermedad por COVID. Sin embargo, todos estos hallazgos eran un poco individuales y no del todo reproducible. La importancia de estratificar a los pacientes por gravedad entre aquellos que ya de por sí se encontraban graves, buscamos una alternativa de obtener una muestra y que esta muestra fuera la saliva, como un método de tipo no invasivo. Y teníamos que empezar por el principio en el cual habría que determinar si era posible detectarlas en este fluido biológico y si este fluido biológico era útil para este proceso de estratificación que teníamos como meta. Y entonces, en la búsqueda de estos hallazgos de forma individual, empezamos a observar la presencia de varias moléculas que nos llamaron la atención y algunas de ellas era la indolamina 2,3 oxigenasa, conocida comúnmente como la IDO1, la interleucina 1 beta,
la 1,6, la 1,10, la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación utilizada en diferentes presentaciones clínicas, y por supuesto la enzima convertidora de angiotensina. Todos en conjunto quisimos conocer cuál era su papel y si había una asociación con la enfermedad y con la gravedad de la enfermedad a través del tiempo. De tal forma que diseñamos un estudio transversal al tener solamente una clínica de tipo ambulatoria que estuvo ubicada en la UNAM. Estos sujetos de diagnóstico con COVID se fueron clasificando entre leves, moderados y graves, utilizando obviamente el criterio por la Organización Mundial de la Salud. Se cuantificó la expresión de todo esto por una PCR de tipo cuantitativa en tiempo real, y el reclutamiento de este estudio en particular se realizó de enero a marzo del 2021 en este centro ambulatorio con una firma de consentimiento informado y firmado. Esta prueba de diagnóstico para COVID fue el estándar de oro, que era una transcriptasa reversa con una PCR cuantitativa, y con ello podríamos determinar si estaban o no infectados por SARS. Los participantes atendidos era toda la población de la UNAM, desde estudiantes de las preparatorias hasta los jubilados. Por eso este amplio rango que ven ustedes aquí, de 17 a 67 años de edad, con este diagnóstico, y era muy importante para nosotros la población sana. Y en esos momentos la población sana fuimos aquellos que trabajamos para el funcionamiento de esta clínica COVID, y aquellos que realizaron el diagnóstico, que al día de hoy no han cursado por la enfermedad y que al hacer determinaciones de tipo semanal siempre resultaron negativos para dicha infección. La gravedad de COVID en la OMS está clasificada en 4 estadios. En esta ocasión solamente nos vamos a dedicar a los 3 primeros, porque el último, que es el estado crítico, es el que tiene eminentemente una solicitud urgente de hospitalización. Y nos quedaremos con el leve, que es la presentación, que fue la presentación más común de la infección por COVID, seguida por la moderada, que son signos de neumonía sin hipoxia, y la grave es neumonía con frecuencia respiratoria mayor a 30 y con una saturación de oxígeno menor al 90. El estudio cumplió con las declaraciones y también con los comités de ética e investigación de la Facultad de Medicina, y se recolectaron estas salivas y se mantuvieron a 4 grados hasta el momento de su procesamiento, que nunca superó las 4 horas post-colección. Entonces, ustedes aquí tienen el mapa de cómo va llegando los pacientes por solicitud porque sospechaban de la presencia de signos y síntomas sugerentes de la infección, y cómo posteriormente, si la prueba era positiva y de acuerdo a la presencia de signos y síntomas, se clasificaban en leves, moderados o grave, y el grupo de los pacientes que eran asintomáticos y que además eran negativos y fueron negativos para COVID. La medición de esta expresión relativa la usamos con un termociclador, uno de los equipos autorizados por el INDRE, que era el responsable de la certificación de todos y cada uno de los laboratorios de diagnóstico, y el protocolo incluía diferentes estrategias. Para poder amplificar un gen siempre requerimos un par de cebadores. Algunos de ellos estaban descritos en la literatura, y los que no había descripción nosotros los diseñamos de acuerdo a las directrices para realizarlo.
Las características clínicas y demográficas del COVID leve, moderado y severo, así como los pacientes que no tuvieron, se fueron comparando los datos dicotómicos, categóricos se usó una H cuadrada, mientras que los datos continuos se utilizó una Kurzweil-Wallis. Y todo aquello que resultó menor a 0.05 se consideró estadísticamente significativo. Pero también quisimos conocer no solamente los valores se amplificaban o no, sino que si se correlacionaban entre ellos o entre cualquiera de las características de signos y síntomas de neumonía, saturación de oxígeno, como previamente les he mostrado. Aquí tienen ustedes en la presentación las diferentes citocinas, interleucina 6, ustedes pueden ver cómo va hacia la alta a medida que la gravedad de la enfermedad se presentaba y cómo el grupo de pacientes sanos no tenía estos niveles reportados, así por lo menos detectables. La interleucina 1 beta era un poco menos evidente, sin embargo se veía una tendencia. Para interleucina 10 era amplia para los pacientes con enfermedad leve y a medida que esto progresaba, los niveles de interleucina 10 también se elevaban en un afán de contrarrestar ese proceso inflamatorio. Vean la proteína C reactiva, también a la alza, de acuerdo a la gravedad, la IDO, muy alta para los pacientes graves, así como la enzima convertidora de angiotensina. Posteriormente realizamos análisis de componentes principales con el fin de determinar de qué valor resultaban todas y cada una de ellas y no conformarnos simplemente con un incremento o decremento de citocinas y estas enzimas, las cuales fueron seleccionadas. Vean ustedes en esta gráfica de biplot de componentes principales, todos los pacientes leves y asintomáticos se encuentran en F2 y F3 y F4 y los enfermos moderados y graves se encuentran en F1 y F2. Cuando evaluamos la participación de interleucina 6 y L1 beta y L10 y la proteína C reactiva, definitivamente explicaba el 64.15%. Y en el segundo F2 tenemos a AC2 e IDO2 que explicaban el 11.4%, lo cual explicó el 75.64% de asociado a gravedad, ¿sí? De esta forma quisimos saber quién o cuáles de los indicadores que habíamos determinado era el primero en separarlos y para ello establecimos este análisis de Doom en donde ustedes tienen aquí a toda la población estudiada y resulta que es la enzima convertidora de angiotensina la que divide inicialmente a los leves de los moderados y graves. Y posteriormente, en este grupo de leves y moderados, se separan muy elegantemente a través de la interleucina 6, mientras que para esto hay para AC2 de los moderados y los graves son separados por la interleucina del tipo 10. Y entonces ustedes van viendo la fuerza que tiene cada una de las moléculas determinadas para lograr hacer esta estratificación y poder valorar estas moléculas en los pacientes de este estudio transversal, ¿sí? Esta matriz de coeficientes de correlación reveló los siguientes hallazgos. Una fuerte correlación positiva entre los niveles de expresión de todos los 6 marcadores, 4 citocinas
y 2 enzimas, y una fuerte correlación inversa en la expresión de estos marcadores inflamatorios y las enzimas celulares y el índice de saturación de oxígeno. Y posteriormente, una débil correlación positiva entre los niveles de expresión de estos 6 biomarcadores y la edad. Recuerdan ustedes que les mencionaba que el intervalo era muy amplio, y la pregunta que quisimos hacernos es si a medida que las personas eran mayores, esta capacidad de respuesta inmune disminuía, pero no fue en nuestro caso. Este estudio, por lo tanto, exploró que un fluido no invasivo como es la saliva se logra usar como una muestra para medir la expresión de genes de la respuesta inmune, ¿sí? Y estos genes de la respuesta inmune se dieron durante la pandemia por COVID y que especialmente se ve asociado con aquellos que tienen un índice de saturación, una hipoxemia menor al 90%. El análisis estadístico y los componentes principales revelan que IL-10, IL-6 y el AC2 son útiles para diferenciar los grados de gravedad de la enfermedad por COVID, y se observó una fuerte correlación entre los biomarcadores y los niveles de saturación que la OMS había declarado como útiles para la estratificación del grado de enfermedad de los pacientes. Estudios previos coincidían con estos hallazgos de altos niveles, con sus formas graves, pero todos estos estudios eran midiendo una sola citosina. Y estos estudios, a medida que salían los siguientes, apoyaban o desmentían estos hallazgos, pero pocas veces se hicieron conjunto de moléculas para determinar estos niveles de expresión, y lo utilizaron en lavados broncoalveolares, en suero, en exudados nasofaringeos, etc. Y esta es la primera evidencia de la saliva puede ser una muestra fácil de obtener para buscar y determinar cómo es nuestro sistema inmunológico cuando lo que vemos afectado es un sistema de mucosas. Entonces, esto fue lo que nos llevó a nosotros a hacer este estudio, que fue transversal, porque la infección se determina en el momento en que el sujeto llega a la clínica, y no es un estudio de corte ni tampoco longitudinal, que bien valdría la pena hacerlo para determinar ello. Y con ello venían las siguientes inquietudes. Después de la infección de COVID, empezamos a recibir a estos mismos pacientes que habíamos diagnosticado con la enfermedad, que seguían presentando signos y síntomas que los habían acompañado durante la infección. Y para ello, principalmente, buscamos cuáles eran las definiciones a nivel internacional, y encontramos que el CDC reporta que 4 semanas después de la infección inicial se considera el post-COVID, que es diferente al long-COVID. El post-COVID es solamente 4 semanas, el long-COVID es 3 meses después de que ocurre la enfermedad. Entonces, también empezamos a observar que se presentaban manifestaciones neuromusculares y neuropsiquiátricas y síntomas independientes, y leyendo la literatura que iba saliendo durante esos años, 23, 24, 21, 22, 23, 24, y que había unas tasas de 1.5% de los sobrevivientes, y que esto empezaba a sospecharse que podría permanecer de forma permanente en un individuo que se había infectado por COVID, y durante ese tiempo, el
2020 y empieza la vacunación en el 2021, se empezaban a ver estos estragos posinfección. Se evaluó entonces, este estudio se lleva a cabo del 2020, de marzo del 2020 a junio del 2022, en una comunidad estudiada hasta ese momento de 11.464 pacientes. Y aquí se les aplicó un cuestionario de post-COVID en una población que regresaba continuamente con manifestaciones diversas de enfermedad. Y entonces lo que hicimos fue construir un cuestionario de 20 preguntas por aparatos y sistemas y datos generales, y cuando empezó la vacunación agregamos 3 preguntas más y posteriormente recolectamos toda esa información y realizamos análisis en el SurveyMonkey con Excel y Xstack. ¿Y qué encontramos? Vean ustedes, importantemente la población promedio que infectaba por COVID era relativamente más joven que lo que estaba descrito en la literatura, porque la enfermedad se empezó a presentar en personas mayores, mismas que tuvieron una tasa de mortalidad muy grande. Y como nosotros atendimos a la población universitaria, sabemos que la población de estudiantes es una población joven, lo cual nos hizo analizar estos efectos post-COVID que no se habían reportado que en esta población podrían presentarse y que a través de la aplicación de este cuestionario, pues resulta que el 57.9% de los encuestados fueron mujeres, el 42.5% fueron hombres y el promedio son de 37.3 años, ¿sí? Y el 80% de los participantes estaban en esas 2 décadas de la vida, de los 30 y de los 40. Y ustedes pueden ver esta gráfica, se lee muy fácilmente. Todo lo que está hacia mi izquierda, como les señalo, es protección y todo lo que está hacia la derecha es riesgo. Cuando atraviesa este 0, ¿sí?, resulta que no es importante. Y vean, las mujeres tuvieron más efectos post-COVID, recuerden, edad entre 30 y 40, que los hombres. Y uno preguntaría, ¿por qué? Ahorita mismo les voy a explicar. Cuando no tenían comorbilidad, los efectos post-COVID resultaron protectores. No había sintomatología o poca de ella que no alterara sistema circulatorio cardiovascular. Cuando tenían al menos una, vean cómo se mueve la gráfica completamente a riesgo, y cuando tienen 2 se desplaza aún más. Cuando es hipertensión, la dispersión es mayor, al igual que la diabetes, y sin duda la obesidad es un factor de riesgo. Los fumadores para esa edad quizás eran pocos los que fumaban, y el asma también nos resultó con una alta dispersión. En relación, vean, el 97% de los pacientes encuestados, ¿sí?, que fueron tratados de forma ambulatoria, solamente 3% de ellos fueron hospitalizados. Todos dieron positivos, les medimos anticuerpos antinucleocápside para asegurar que la infección se había dado. Ustedes saben que las vacunas generalmente estuvieron inducidas la respuesta inmune hacia la nucleocápside. El 74.9%, o sea, 75%, 654 personas reportaron al menos un síntoma persistente 2 semanas a 4 semanas después en fase aguda. En barras amarillas, ustedes tienen los signos y síntomas que presentaron en el momento del diagnóstico, y 4 semanas después, en barras azules, ustedes pueden ver cómo se incrementan en gran medida y aparecen nuevos
que no están asociados a la patología, ¿sí? Quisimos también, dado que abarcábamos las 3 primeras olas de la enfermedad causadas por las 3 variantes de preocupación, encontramos que no había diferencia. Si bien sabemos que durante la primera ola había un mayor número de casos, estos no alcanzaron la significancia en las siguientes. Es decir, la alfa, beta 1, la delta y la Omicron, ¿sí? Se presentaron más o menos alrededor del 70%. Analizamos para ver si alguna de las variantes podría estar implicada en los efectos post-COVID, pero no lo encontramos. Lo que sí nos llamó la atención es que el 60% tenía al menos una comorbilidad o factor de riesgo en una población relativamente joven, ¿sí? Bueno, joven, ¿sí? Y los más comunes eran la obesidad, la hipertensión y como factor de riesgo el tabaquismo. Las mujeres, el sexo femenino, tener al menos una comorbilidad, el riesgo de desarrollar enfermedad post-COVID se incrementó. En cambio, el sexo masculino y la ausencia de comorbilidades resultó ser un factor de tipo protector. Ninguna de las comorbilidades individuales mostró asociación significativa entre los efectos post-COVID en un análisis. La obesidad fue la más influyente asociada a la pérdida de olfato. Y en esta tabla ustedes pueden observar, ¿sí?, cómo al menos una comorbilidad supera más del 50% esta probabilidad. El síndrome, pues, post-COVID debemos aceptarlo como algo que ocurre y que ocurre frecuentemente, que en esta etapa de la vida entre los 30 y 40 años afecta principalmente a las mujeres, sí y siempre sí vayan acompañadas de una comorbilidad como la diabetes o la obesidad, ¿sí? Y probablemente el sobrepeso. La fatiga fue el síntoma más frecuente y más prevalente y debilitante con una alta variabilidad. Esto está reportado en estudios de otros lugares del mundo entre un 30 y un 80%. La desregulación de la vía de la quinoidina, ¿sí?, que afecta el metabolismo del triptófano, influye en este proceso de inflamación y la salud neurológica, ¿sí?, lo cual podría estar acompañado detrás de todos estos síntomas que se presentan una vez que hemos cursado con COVID. La prevalencia del síndrome post-COVID fue muy alta, más de lo que esperábamos, 75%, en la línea de valores de los reportes más altos para la edad de la población estudiada. Y los factores, nuevamente, obesidad, hipertensión y diabetes, y ser mujer y además ir acompañada de presentar una comorbilidad, presentaron con mayor frecuencia síntomas persistentes. El tabaquismo, a excepción de lo que la literatura ha mencionado, en este estudio no mostró una diferencia significativa. Y no encontramos diferencias claras que podríamos haber atribuido a las variantes del virus durante el estudio realizado. Y con ello concluyo esta presentación. Muchas gracias.